Y ahí estamos. Ok. Entonces, tema, acuerdo marco de la Alianza del Pacífico. Son los países que forman parte de este acuerdo. Son México, Colombia, Chile y Perú. Haciendo un poquito de remembranza y de antecedentes sobre este tratado, me permití insertar una imagen que la propia Secretaría de Economía tiene en su portal respecto de la formalización de la Alianza del Pacífico a través de su acuerdo marco como antecedente en el mes de febrero de 2014, considerando que además, como ya dije, este acuerdo lo forman 4 países. Es importante mencionar que el acuerdo principal, firmado en Chile en junio de 2012, es el que da como antecedente todo este acuerdo y el cual está vigente a partir del 20 de julio de 2015. Sin embargo, nuestro mayor acuerdo que ya establece el tema de intercambio comercial se da a partir de febrero de 2014 y su vigencia empieza en el mes de mayo de 2016. Ha habido algunas modificaciones, de las cuales vamos a ver posteriormente. México, como ustedes saben, tiene la facultad de aprobar los tratados de libre comercio, el cual fue aprobado, si bien es cierto, se firma en 2016, hasta diciembre de 2017 es cuando es aprobado por el Senado y está pendiente de entrar en vigor con Colombia y Chile el tratado en cuestión, ¿no? Este es el marco jurídico. Básicamente, se los pongo como antecedente, pero los puntos que a nosotros nos interesan, sobre todo, es el relativo a la tasa aplicable del impuesto fiscal de importación para la mercancía originaria de países que conforman la región Alianza del Pacífico. La resolución en materia aduanera, como hemos platicado, son aquellas disposiciones que en nuestro país son las que, basados en el propio Tratado de Libre Comercio o en el acuerdo comercial de referencia, tropicalizan, si lo podemos decir de alguna manera, las obligaciones y algunas características a tomar en consideración para el efecto del intercambio comercial, sobre todo para efectos de la importación. Obviamente, si nosotros nos trasladamos a la legislación de otros países, tendrá que ser muy similar, puesto que todos formamos parte del mismo acuerdo, ¿verdad? Y lo que justamente vamos a platicar el día de hoy son algunas disposiciones generales que la resolución en materia aduanera del Acuerdo de Alianza del Pacífico, publicada el 29 de abril de 2016, pues nos determina para los efectos de la correcta aplicación de las preferencias arancelarias. Decía yo que uno de los elementos fundamentales de un tratado de libre comercio, pues es la prueba de origen. Como sabemos, en los tratados de libre comercio, para que yo pueda aplicar una preferencia arancelaria, necesito primero contar con una prueba de origen que usualmente se trata de que usualmente es un certificado de origen. Pero como sabemos, hay tratados de libre comercio o acuerdos comerciales que permiten o dan la posibilidad de utilizar algunas otras pruebas de origen, como es el caso de la declaración en factura, en el caso particular de la Comunidad Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio. No es el caso. En el particular de la Alianza del Pacífico, no interviene ningún otro documento como prueba de origen que no sea un certificado de origen del cual existe un formato. Caso contrario al acuerdo del TIPAT que vimos el mes pasado, en donde vimos que la certificación de origen debe reunir ciertos requisitos, no hay un formato, salvo para el caso de Vietnam. Caso en específico, Alianza del Pacífico, no tenemos un formato libre, sino es un formato establecido que más adelante vamos a revisar de manera particular. Este certificado de origen va a tener una vigencia de 1 año
a partir de la fecha de su emisión. Ya ahorita vamos a ver también características de cómo se emite, quién lo emite, si está obligado a certificarse por parte de alguna autoridad, etc. La fecha de emisión del certificado, nos dicen las disposiciones, debe ser la misma fecha que la emisión de la factura comercial o una posterior, siempre que sea más tardar la fecha de embarque de la mercancía de la parte exportadora. Este es un tema bien interesante que este tratado incorpora. La fecha de emisión del certificado debe ser igual a la fecha de la factura. Pero dice, o una fecha posterior, siempre y cuando sea a más tardar la fecha en que la mercancía se embarcó de origen a destino o viceversa, en el caso de México hacia allá. Deben tener mucho cuidado con eso porque pareciera o nos daría alguna idea de la imposibilidad de inicio de una expedición a posteriori. Sin embargo, si ustedes ven la tercera disposición general que aquí tenemos, es que cuando se trata de un certificado de origen emitido con posterioridad a la fecha de embarque de las mercancías, simplemente se tendrá que indicar en el campo 12 del propio certificado, que son observaciones del certificado de origen, ¿ok? Que se encuentra emitido a posteriori o, en su caso, que reemplaza a un certificado de origen número tal, sobre todo en los casos en que el certificado por alguna razón se haya extraviado, se haya deteriorado o se haya destruido. Entonces, es importante que de inicio, pues la factura y el certificado tienen que tener la misma fecha. O en su defecto, el certificado tiene que ser emitido a más tardar la fecha de embarque. Eso lo vamos a ver con el BL, ¿no? O con la guía aérea. Y sin embargo, sí hay la posibilidad de expedirlo a posteriori siempre y cuando se señale en el campo 12 del propio certificado la leyenda de emitido a posteriori. ¿Ok? Obviamente, como hablamos del tema de duplicado, en caso de que haya un robo, pérdida o destrucción de un certificado de origen, se va a poder aplicar el tratamiento arancelario preferencial al amparo de un certificado de origen duplicado que se haya emitido en los términos antes descritos. ¿Ok? Y habrá que consignar en el campo de observaciones la frase duplicado del origen, duplicado del certificado de origen fulano de tal, con fecha de emisión tal, y la vigencia del certificado, como siempre, ya lo hemos platicado en otros tratados, va a contar a partir de la fecha del certificado original, no a partir de la fecha de la emisión del certificado duplicado. Tiene lógica, ¿verdad? Habrá que estar pendientes de que no podrá haber o no podría haber alguna modificación al certificado original que haya sido destruido. Si tiene errores, se tendrá que emitir con los mismos errores. Y lo lógico sería que si tiene errores y se destruyó, pues lo más sencillo es que se trate de tramitar un certificado de origen nuevo para los efectos de aplicación de las preferencias arancelarias. ¿Ok? Ahora, cuando tenemos alguna mercancía originaria, permite, como en otros tratados, la triangulación comercial. Esto quiere decir que nosotros podemos tener un certificado de origen emitido de conformidad con la Alianza Pacífico y podremos tener una factura emitida en un tercer país, esto es, en un país no parte de quienes forman el acuerdo de referencia, nada más que sí indica que en el campo de observaciones deberá indicarse que el certificado, en el campo de observaciones del certificado de origen, el nombre y domicilios legales completos de quien esté emitiendo dicha factura, dice ahí, incluyendo ciudad y país. Pero de inicio tenemos una posibilidad de la triangulación comercial como lo hay en los demás tratados. Debo recordarles que las reglas generales de comercio exterior ya prevén también dentro de las propias reglas, valga la redundancia, la posibilidad de la aceptación de la factura con ciertas características o ciertas condicionantes, particularmente en el caso
del tratado del cual estamos hablando o del acuerdo comercial del cual estamos hablando, necesitaremos en el campo de observaciones simplemente indicarse el nombre y domicilio legal completo de la persona que haya emitido la factura. ¿Ok? Eso es por cuanto a, si se dan cuenta, el campo de observaciones aquí tiene mucho movimiento o mucha participación independiente a diferencia de otros tratados. El tema de los errores o las situaciones por las cuales va a ser rechazado un certificado. Me parece que, salvo el tema de del certificado EUR1, es de los tratados que más criterios tienen a partir de la expedición de la decisión 2-2000 y en el caso de AELC, de igual manera, respecto a las múltiples causas por las cuales un certificado puede ser rechazado por parte de la autoridad aduanera o incluso por parte del propio agente aduanal. Además, hay un capítulo específico en las notas explicativas del certificado de la decisión 2, de las notas explicativas relativas al artículo 36 de la decisión, el anexo 3 de la decisión 2-2000, hablando de Europa, que te habla sobre todas las características, incluso de la forma en que se va a rechazar un certificado de origen. En este caso de este acuerdo, no tenemos eso. Y de todos los demás, hay muy pocos criterios, como el caso de la Comunidad Europea, donde sí nos dicen en qué casos van a ser rechazados los certificados y en qué casos no van a ser rechazados o se van a considerar errores menores que no van a poner en duda la validez y en consecuencia la aplicación de la preferencia arancelaria de mercancías originarias. Aquí lo único que nos dicen las disposiciones es que el certificado de origen no sea rechazado por la autoridad aduanera cuando tenga errores de forma y te indica, te ejemplifica cuáles podrían ser esos errores de forma. Dice, los mecanográficos u ortográficos, los llamados errores de dedo. Hay veces que tanto las agencias aduanales como los importadores o los exportadores pretenden aplicar el criterio de error mecanográfico u ortográfico, pues prácticamente cuando le cambian el sentido de una palabra a otra. Entonces se me hace que no podemos ser tan espléndidos en el sentido de decir, bueno, tenía que decir, no sé, por ejemplo, la palmera verde SADCB y resulta que dice la palmera SADCB, pues el verde tenía que estar, si no, resulta que no, eso no es un error mecanográfico. A lo mejor decía la palmer verde, pues a lo mejor se le fue la A, bueno, vamos a caminar por ahí. Pero se trata de eso, siempre dice y condiciona la propia disposición que no se genere dudas sobre la exactitud de la información contenida en dicho certificado. Obviamente, si estamos hablando de un tema de descripción de la mercancía y la omisión o el error nos descontextualiza no nos permite identificar plenamente el producto que estamos, ante el cual estamos, pues me parece que será lógico el rechazo del certificado de inicio por parte de los agentes aduanales y de los propios importadores para evitar que la autoridad aduanera, sobre todo ahorita que están bastante filosos en las determinaciones de pruebas de origen, certificación de origen, porque se están dando cuenta de la gran cantidad de errores que muchas veces presentan los certificados, ya sea durante el despacho aduanero o en revisiones electrónicas. Obviamente van a determinar que la prueba de origen no es válida y recuerden que la consecuencia, en primer lugar, será la eliminación de la preferencia arancelaria con la consabida omisión de contribuciones, en donde el importador resulta ser responsable directo de la omisión de contribuciones, particularmente del impuesto a la importación, y en donde sabemos que cuando nos determinen esa omisión,
dará como consecuencia la imposición de una multa. ¿Recuerdan ustedes? Del 130% del impuesto dejado de pagar, más el impuesto que debió haberse pagado, con actualizaciones y recargos hasta en tanto esto se pague. Y esto podría generar pues un crédito fiscal que puede poner en aprietos a las empresas. Y por otro lado, los agentes aduanales resultan ser responsables solidarios de la omisión de contribuciones, no así de la multa. Entonces, importante que se considere el hecho de que si traemos un certificado con un error en cualquiera, digo, ahorita hablamos prácticamente de un tema, de un error, entre comillas, mecanográfico, pero no dejemos de tomar en consideración que puede haber alguna discrepancia que ahorita vamos a ver en los campos del certificado que pueda dar como consecuencia su invalidez. ¿Ok? ¿Contra qué vamos a reflejar la información contenida en el certificado de origen? Pues obviamente con la factura, con los documentos de embarque, con el propio producto que a través quizás de un reconocimiento previo que haya realizado la agente aduanal, pues determine que no hay una coincidencia, ¿verdad? O no hay una forma de establecer que se trata de la misma mercancía de la cual se está presentando a despacho. También, como en otros tratados, está permitido el transbordo. Esto es, que una mercancía no venga directamente del territorio de alguna de las partes y por lo consiguiente se permita la aplicación de la preferencia arancelaria siempre y cuando se reúnan los requisitos que señala el propio acuerdo, que son muy similares, o prácticamente son una copia de los que las propias reglas de carácter general en materia de comercio exterior señalan, para efectos de aceptar que un producto que califique como originario de alguno de estos países que forman parte del acuerdo pueda aplicarse de la preferencia arancelaria independientemente de que no vengan de ese país. ¿Y por qué razones podrían no venir de ese país? Porque hubo un transbordo, estuvieron en tránsito, por ejemplo, y estuvieron almacenados temporalmente quizás en un país diferente, ¿ok? Pero un país diferente y que no forma parte del acuerdo o del protocolo, pero siempre y cuando hayan permanecido bajo control aduanero. ¿Y cómo se va a poder demostrar? Pues con algunos de los documentos que ahí se mencionan, con el documento de transporte, la guía aérea, conocimiento de embarque, ¿ok? Y con aquella información que se pueda llegar por parte del importador para los efectos correspondientes y donde básicamente se muestra que la mercancía no salió de un almacén del propio almacén ahí en la aduana, en aquel país donde hubo el transbordo, y no tendrá que ser esta una limitante para poder aplicar una preferencia arancelaria. Aplica muy similar a otros países, salvo en el caso de Israel, que en el caso de Israel sí tenemos un caso, no voy a entrar en detalle, pero en el caso de Israel sí tenemos un tema ahí con la forma en que cuando la mercancía no viene directamente de Israel, sí debe de cumplirse con unos requisitos adicionales a estos que se señalan. ¿Ok? Dentro de las obligaciones, nosotros sabemos que pues la idea siempre será tener un certificado de origen para poder determinar que la mercancía califica como originaria, y dependerá la forma en que el propio tratado o la propia normatividad te indique si tienes que presentarlo o no tienes que presentarlo a despacho. Por ejemplo, en el caso del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, hoy el TEMEC, recientemente acordado ahí su modificación y en los siguientes días posiblemente su aprobación por el Senado de los Estados Unidos, y entrará en vigor con varias características, por cierto, en el tema de certificación de origen que ya en su momento veremos. Hoy no tienes la obligación de presentar el certificado de origen Telecán, a menos que la autoridad te lo pida, pero siempre es importante contar con el certificado por si lo pide la autoridad, pues podérselo entregar. Y sobre todo, porque me parece que, para mí, es mi opinión, sería absurdo aplicar una preferencia arancelaria a un producto
y no tener el certificado porque la autoridad no me lo exige, salvo que me lo pida, no de manera automática al momento de presentar las mercancías al despacho aduanero. Me parece que deberíamos de tener el certificado y deberíamos sobre todo de entregarlo al agente aduanal en el momento o para efectos de hacer la operación, y posteriormente el agente aduanal deberá regresar ese certificado de origen, deberá de regresarlo en el caso de contar con el original, que ahorita vamos a platicar sobre ese tema también, porque quien debe de tener el certificado original, en este caso electrónico, que ahorita vamos a platicar de eso, pues es el importador. En realidad el agente aduanal deberá de conservar una copia del certificado de origen de referencia para efectos de sus controles del por qué en un momento dado le pueda requerir la autoridad, declaró el identificador correspondiente a la aplicación de la preferencia arancelaria. ¿Ok? Y como obligación al importador es que la autoridad aduanera al momento del despacho o posteriormente, a lo mejor a través de una visita domiciliaria o una revisión electrónica, porque en realidad ahora sí lo están haciendo, pueda solicitarles la presentación de la prueba de origen, pues para nada más cotejar que en efecto la operación se haya presentado de manera correcta. Por otro lado, obviamente, la recomendación es que el certificado de origen vaya digitalizado a través de un e-document en la operación de que se trate, para estar evitando, pues, a lo mejor un requerimiento por parte de la autoridad, que conociendo las autoridades, aunque lo tengan digitalizado a través de la BUSEM, te lo van a pedir en caso de una revisión. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué pasa cuando se realizó una operación de importación a territorio nacional de una mercancía sin la aplicación de la preferencia arancelaria? Ok, como en otros casos, el importador tiene la posibilidad de aplicar la preferencia arancelaria dentro de un plazo de 1 año contado a partir de la fecha de la importación. Recuerden ustedes que el certificado tiene validez de 1 año. Eso es diferente a que tú tengas 1 año a partir de la fecha de importación para poder aplicar la preferencia arancelaria, obviamente a través de una rectificación de pedimento, la cual, como ustedes saben, no requeriría la autorización a que hace referencia a la regla 611, puesto que está relacionado con la generación de un saldo a favor derivado de un pago en exceso que se dio por no aplicación de una preferencia arancelaria. Por lo tanto, no necesitaremos ninguna acción especial, salvo tener un certificado de origen válido que no haya pasado 1 año a partir de la operación o de la importación, no de la introducción, de la importación de la mercancía al territorio nacional, o sea que presentas un pedimento de importación definitiva y, como ejemplo, y bueno, pues quedarán a salvo las facultades de la autoridad, como dice la propia disposición, pues para revisar que todo esté en orden, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con este saldo a favor? Este saldo a favor, al final del día, puede dar como consecuencia que se solicite la devolución o bien que se solicite la compensación. Esto es pagar, si yo pagué un impuesto general de importación de más, pues entonces yo podré llevar a cabo mi utilización del saldo a favor que me dio como consecuencia de la rectificación del pedimento. Si observan ustedes, el segundo punto dice que se podrá optar por efectuar la compensación de los aranceles pagos en exceso, para lo cual se deberá rectificar el pedimento en un plazo no mayor de 1 año siguiente a la fecha en que se hubiera efectuado la importación, siempre que se cuente con un certificado de origen válido. Lo que no dice arriba, la parte de arriba cuando dice quienes hubieran importado territorio nacional mercancías si no se hubiera solicitado el trato nacional preferencial, podrán solicitar una devolución dentro del plazo de 1 año contado a partir de la fecha de la importación
y solicitar la devolución de los aranceles pagados en exceso. Ahí a mí me hace ruido lo siguiente. Normalmente, para que proceda la devolución de un impuesto pagado en exceso, tiene que haber un acto generador del mismo. Esto es el saldo a favor, lo cual sería el pedimento de rectificación. Pero la disposición en la resolución de materia no lo dice. ¿Qué pasaría entonces? Puede darse legalmente, yo podría llegar y hacer una solicitud de devolución por pago indebido ante las autoridades fiscales a través del portal del SAT, sin necesidad de hacer una rectificación, según lo que dice aquí. Pero estoy seguro que me van a decir, espérame, es que ¿dónde está el saldo a favor? Espérame, el saldo a favor está aquí en el cálculo que acabo de realizar, de que si yo hubiera aplicado la preferencia arancelaria con este certificado de origen que está emitido en un plazo, si se encuentra vigente, ¿ok? Pero me parece que hace falta la rectificación como en otros tratados y aquí me hace ruido el que no se encuentre. Yo haría la rectificación y solicitaría la devolución en el caso que corresponda. Pero también sabemos que en la mayoría de los casos lo que hacemos es una compensación. Hacemos una compensación la cual sí, el segundo punto de lo que estamos aquí revisando, nos dice, oye, rectifica y el saldo a favor que te dé lo vas a aplicar en tus próximas operaciones dentro del plazo de 5 años. Eso sí no tienes problema. Tú tienes 5 años para solicitar, para aplicar la compensación. Esto es, si tienes un saldo a favor de IGI, pues tendrás 5 años para poderte acabar ese impuesto a través de otras operaciones que tengas con otras, no tienen que ser forzosamente dentro del marco del tratado, puede ser con cualquier otro tratado, perdón, con cualquier otro caso en donde tengas que pagar el impuesto a la importación. Entonces, simplemente ahí tomar en consideración los comentarios realizados, ¿no? Particularmente en el caso de la exportación, ya dijimos que en el caso de la importación, si un certificado no viene bien, pues vamos a ser acreedores a la imposición de multas y por la omisión de contribuciones. Pero también puede darse el caso de que un exportador entregó un certificado de origen con información falsa, ¿ok? Y cuando esas mercancías se exportaron calificadas como originarias al territorio de otra parte, pues la autoridad aduanera puede sancionar al exportador por esa razón. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Se entiende que no se van a poner a expedir ustedes certificados de origen falsos o con información falsa, pero por ello se requerirá conocer muy bien las reglas de origen del tratado, del acuerdo en cuestión, para que ustedes puedan determinar que el producto califica como originario o no. Y vamos a ver ahorita en el certificado de origen algunos criterios que hay que determinar por ahí para los efectos correspondientes. Hay un tema particular que me llamó la atención en este tratado, en este acuerdo, perdón, y es lo relativo al número telefónico. Les explico. Me adelanto un poquito. Este certificado es electrónico y se va a poder realizar a través de la BUSEM. Y resulta que la BUSEM, cuando ustedes solicitan la expedición del certificado de origen, jala ciertos datos relacionados con el contribuyente. En este caso, pues el exportador, ¿verdad? Entonces, hay una disposición por ahí en donde nos dice que algunos exportadores tienen su información en el portal del SAT incorrecta por cuanto hace al número telefónico. Entonces, hay una recomendación por parte de la Secretaría de Economía específicamente que dice, oigan, chequen cómo están sus números telefónicos en el SAT porque ese dato es el que va a jalar el certificado de origen electrónico y no vaya haciendo que esté mal y nos vaya a generar un problema. Entonces, hasta dice ahí la propia recomendación de la Secretaría de Economía a dónde habrá que ingresar para la actualización del número de teléfono. Entonces, me llamó la atención que fueran tan específicos en este tema del número telefónico. A mí no se me hubiera hecho, es más, honestamente, cuando hago a veces las revisiones de los certificados de origen, donde se requiere un número telefónico o fax, que todavía
por ahí algunos tratados, algunos certificados lo dicen, pues la verdad no me había puesto yo a verificar. Estoy hablando de una operación de allá para acá, del extranjero para acá. No me había yo puesto a verificar que en efecto el número de teléfono fuera correcto. Yo no sé por qué aquí sí lo están haciendo hincapié en ello. Y bueno, me parecía importante comentar. Este es el formato del certificado de origen. Alianza del Pacífico tiene una serie de campos. Si ustedes observan el campo 6, 7, 8, 9, 10 y 11, está como reducido, pero en realidad es un campo amplio. Muy similar a otros certificados de esta naturaleza, en donde se determina pues datos del exportador, datos del importador. Me van a permitir un momento porque no conecté la batería y se me está acabando. Entonces, les voy a pedir por favor que me den un momentito. Voy a poner esto en pausa, ¿sí? Por favor. Perdón. Les decía yo que este certificado tiene los campos pues, que conocemos. Tiene un incentivo llenado, que igualmente todo esto se los voy a hacer llegar, obviamente, a través de correo electrónico. Me parece que destacable es el tema relacionado con el campo de observaciones, el campo 12, donde ya vimos varias cosas que hay que declarar, y habla de una certificación por parte de la autoridad, en este campo, en el campo 14, lo cual se entiende autorizado a través de las formas electrónicas, como más adelante vamos a ver. Específicamente, ya hablamos del tema de la factura, que debe ser emitida en la misma fecha, puede ser emitida por un tercer país. El campo 10 nos indica la necesidad de consignar esa información. En el campo correspondiente bueno, tiene un número de certificado y podemos replicar tantas hojas se requieran, nada más habrá que considerar el que en el campo 13 se vaya a poner de cuántas hojas se forma este certificado, ¿verdad? Debo recordarles, les quiero comentar aquí un poquito cómo ha sido el tema del intercambio electrónico entre México y algunas otras con la ventanilla única en relación con el certificado de origen de manera electrónica. En 2017, a partir de marzo, los exportadores mexicanos pueden realizar los certificados de origen a través de la BUCEN. Ustedes se meten, hacen todo el trámite. De hecho, les voy a mandar la liga, donde viene incluso un poquito la guía de cómo llenarlo, etc. Perú y México, a partir del 11 de febrero de 2019, este año, se encontraban en la etapa de cero papel para efectos de la certificación de origen electrónico. Particularmente con Colombia, en mayo de 2019, México ya emite el 100% de sus certificados de origen de manera electrónica para Colombia. Y Colombia, a su vez, recibirá México va a recibir a partir del 27 de mayo, o recibió a partir del 27 de mayo de 2019,
el 100% de los certificados de origen de Colombia a través de BUSEM. Obviamente ya estamos cerrados con el tema de Colombia. Con Chile, México a partir del 7 de octubre, recientemente, empiezan un proceso de producción controlada y en paralelo están emitiendo certificados de origen electrónicos y de papel. Y para efectos de, a partir del 21 de octubre de 2019, ya México y Chile empiezan con un proceso cero papel y los certificados son eminentemente electrónicos. Y hay un periodo que se señala en la propia Secretaría de Economía, del 7 al 20 de octubre, que ya pasó, en donde ya están en la producción controlada en paralelo para la emisión de ambos certificados. Básicamente, esto ya concluyó y estaremos hablando de que todos los certificados hoy son de forma electrónica. Y justamente esta liga que yo les voy a hacer llegar a través del correo electrónico es donde ustedes pueden ver la forma y algunas recomendaciones que están interesantes para efectos del llenado del propio certificado, sobre todo los certificados que llenamos nosotros de aquí para allá, ¿verdad? Para efectos de la exportación de productos. Y bueno, nada más, aquí tenemos la línea de tiempo en donde se va determinando desde cuándo ya es posible la emisión de los certificados electrónicos, ¿ok? Esos serían los puntos más relevantes de este certificado o de este acuerdo denominado Alianza del Pacífico. No tenemos mucha carnita de donde, no tenemos mucha carnita respecto al tema del rechazo de los certificados y tal. Honestamente, yo en la práctica solamente he tenido la oportunidad de revisar bajo la Alianza del Pacífico un certificado con uno de los países, me parece que fue con Colombia, y nada más. Habrá que ver en las negociaciones entre los países conforme a sus tratados bilaterales y multilaterales, pues cuál es la conveniencia de la aplicación de una preferencia arancelaria al amparo de la Alianza del Pacífico y o al amparo de un tratado bilateral, a lo mejor con Perú o a lo mejor con Colombia, ¿verdad? Lo que sigo viendo yo es más predominante el tema del acuerdo bilateral con Colombia, en el caso de los productos originados de Colombia. Entonces, no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar sobre este acuerdo relativamente nuevo, bastante, pero muy subutilizado según las estadísticas que pude corroborar. Pero bueno, pues ahí está una oportunidad. Habrá que ver que de los productos que ustedes manejan a lo mejor, sobre todo si son ustedes empresas exportadoras, pues cuáles podrían aplicar y viceversa, de los productos con los cuales ustedes importan de algunos de estos países pudieran aplicar las preferencias arancelarias, que también les voy a mandar el acuerdo que por ahí señalamos, a través del cual se señalan las tasas arancelarias que se van a aplicar para estos productos originarios de algunos de los países que forman parte de este acuerdo. Eso sería, básicamente, les dije que era algo muy relajado, muy tranquilo, porque no hay mucha tela de donde cortar, pero era un tema que había que comentar, sobre todo por la pertinencia de la negociación que pudiera haber por el origen de los productos. No sé si tengan ustedes alguna duda, algún comentario, algún tema a lo mejor diferente. Primero, alguna pregunta sobre este tema. Si hubiera algo, les apreciaría que me lo hicieran saber. Y si no, alguna otra cuestión que tuvieran, alguna duda respecto a las últimas modificaciones que se han presentado en las diversas disposiciones legales. Quisiera yo a lo mejor hacer el comentario de la pues, entrada en vigor ya para todos de el pago electrónico, el PESE en lugar del PECA. Hubo algunos problemillas por ahí que creo que ya se han venido solucionando. Está a la vuelta de la esquina para el próximo, bueno, tenemos que esperar
que den a conocer la manifestación de valor electrónica para efectos de la entrada en vigor de la misma y que van a tener que hacerles llegar a los agentes aduanales en ese formato a través de los sellos digitales. Estaremos a la espera de eso. También les insisto, el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera respecto a los documentos que tienen que formar parte. Ya tuvimos nosotros una plática sobre este tema y les he venido insistiendo que aunque se prorroga o te dicen que va a entrar en vigor, hasta tantas, vayan preparándose. No nos vayan a agarrar las manos en la puerta como pasó a muchos con el tema de las normas oficiales mexicanas, que ha sido un problema para algunas empresas que no han podido importar sus productos en virtud de no haberse podido certificar el producto a importar dentro de los plazos que se podía hacer, ¿no? Por ahí hubo una modificación a la ley del IEPS relacionado con algunos conceptos, de algunos conceptos a que se hace referencia relativos a combustibles y todo eso, y a bebidas energetizantes. Sería importante que lo verificaran. 2016, José de Jesús entró en el 2016, ahí en la presentación lo puse, de todas maneras se los voy a mandar. Estaba diciéndoles que del artículo 81, de la ley de IEPS, se modificaron algunas, a partir de enero de 2020, hay unas modificaciones, algunas cuestiones que tienen que ver con IEPS, aguas, si ustedes manejan productos que pagan IEPS. Tema también de, 10 de diciembre, ayer justamente me parece, concluyó el periodo de revisión de la norma oficial 051 para todos el proyecto de modificación de la norma. Y bueno, pues con los comentarios que se hayan hecho por las partes interesadas, pues ya se va a proceder a la emisión de la norma oficial mexicana. Yo estimaría en el primer semestre del próximo año de la norma 051 nueva y con ciertos requisitos que por ahí ya muchos de ustedes habrán visto. También por si manejan productos alimenticios, pues tendrán que estar al pendiente de eso. A lo mejor ya que tengamos la norma y con los comentarios que se hayan aprobado, seguramente vamos a tener una plática sobre el 051. Sobre el TEMEC, como les decía hace ratito, en efecto, se hizo una firma de un acuerdo de modificación a uno de los, al TEMEC originalmente aprobado, algo así. Todavía falta que se ratifique por parte del Senado de los Estados Unidos, que en teoría así va a ser, en teoría, y yo estaríamos esperando que a los primeros meses del próximo año estaremos teniendo ya el nuevo TEMEC y pues ya teniendo realmente los textos como quedaron, podríamos estar en la posibilidad de tener una plática al respecto. Igualmente, Incoterms 2020 entran en vigor a partir de enero de 2020. Se van a poder seguir utilizando los Incoterms anteriores. Incluso todavía las reglas generales de comercio exterior, recuerden ustedes que tiene un apéndice que habla sobre los Incoterms. No están todavía los Incoterms 2020. Entonces, pues vamos a tener ahí un tema de que si ya utilizamos un Incoterm 2020, ¿cómo lo vamos a señalar en el pedimento? Yo espero que vaya a haber una modificación en los próximos días para esos efectos. Esperamos varias modificaciones en los próximos días. Se acaban de modificar reglas de comercio exterior. Hay un tema por ahí que les vamos a hacer llegar o les va a hacer llegar la agencia en relación con los permisos y avisos automáticos respecto a la necesidad de que los valores con los cuales se solicitó el aviso automático coincidan con los declarados en la factura y no permite ya de alguna manera el margen de error que al parecer en términos de las preguntas frecuentes permitían en el caso de los avisos automáticos y permisos previos, sobre todo siderúrgicos y textil. Entonces tendrán que tener mucho cuidado porque puede con ello generar la pérdida de validez del aviso automático. Se está analizando para mandarles una información al respecto, pero pareciera que no dan margen de maniobra
y me preocupa porque hay casos por temas de tipos de cambio en donde puede haber una variación y pareciera que no la están considerando. Esto apenas el día de ayer fue publicado, entonces se está analizando para los efectos correspondientes, se les va a llegar la información a través de la agencia aduanal. Pues creo que nada más. De momento no tendría algo más yo que comentar. No sé si ustedes tuvieran a bien algún tema que quieran hacer patente, si con gusto lo podamos resolver. Y pues prepararnos para el próximo año con nuevos temas de actualidad. Vamos a ver cómo vamos a trabajar, cómo se va a comportar la autoridad en el sentido de la ejecución de facultades de comprobación, el ejercicio de facultades de comprobación. Tengan mucho cuidado con sus imposiciones temporales. Las autoridades están muy pendientes de los plazos que se venzan y que no se retorne la mercancía. Prácticamente al siguiente día están llegando por buzón tributario los requerimientos. Nuevamente, creo que durante todo este año se los he repetido como 20,000 veces. Revisen su buzón tributario. Está llegando información importante que tienen que tomar en consideración y si no lo hacen, acuérdense que se dan por notificados. Y si es un tema de plazo, se les va a pasar el plazo y les va a ir muy, pero muy, muy mal. Entonces, mi recomendación, por favor, es que verifiquen su buzón tributario. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que tuvieran? ¿Ok? Si no hubiera nada, les agradezco su participación durante todo este año. Agradecemos también a GESEN que nos haya permitido, creo que por segundo año, ya estar mes con mes hablando de estos temas. Vamos a trabajar la agencia y un servidor en variación un poquito del formato. Quizás vamos a mover el tema de los horarios que han estado proponiendo, igual que el formato, para hacerlo un poquito más dinámico y sobre todo que tenga la posibilidad, a las personas que GESEN invita a estas pláticas, que tengan la accesibilidad, tanto desde el punto de vista técnico como de tiempo. Me van a ver por ahí algunos, ya hemos recibido varios comentarios, se va a analizar y ya les daremos a conocer en principios del próximo año seguramente, o igual a finales de este año, los temas que pretenderíamos tratar. A veces, debo decirles que a veces a mí, yo puedo tener N número de temas. Hemos trabajado, ya hemos agotado muchos temas durante todos estos años, durante todos estos meses, creo que ya son más de 2 años que hemos tenido estas pláticas. Y a veces es importante que se proyecte, pues, cuáles son los temas que se van a ver. Pero muchas veces es complejo porque hay temas que se van presentando de actualidad y es complejo porque no nos gusta estar moviéndonos de los temas. Nada más tampoco queremos dar temas por dar temas. Queremos tener temas de actualidad y que les sirvan a ustedes. Entonces, vamos a ver por ahí, van a haber algunos cambios, para bien, espero. Y no me resta más que reiterarles el agradecimiento por el tiempo que han estado dedicándole a estas pláticas. Algunas muy complejas, algunas muy relajadas, como la del día de hoy, otras muy complicadas. Mis comentarios que a veces tengo al respecto de ciertos casos en donde soy muy estricto y critico la forma en que tanto agentes aduanales como importadores actúan, siempre es con la finalidad de proponer y de poner a consideración de ustedes la mejor forma de hacer las cosas dentro del marco de la ley y que eviten, en la medida de lo posible, una sanción o una infracción por parte de las autoridades que son un dolor de cabeza para las empresas. Siempre todo esto es con base en la experiencia que vamos teniendo en las diferentes aduanas, con las diferentes agentes aduanales con los que tengo la oportunidad de trabajar, con los importadores con los que tengo la oportunidad de trabajar y
nada, se trata también de de siempre tener un poquito de retroalimentación por parte de ustedes. Entonces, mi agradecimiento siempre por el tiempo que le dedican a esto. Sé que tienen en el número de actividades. A las personas que siempre se toman el tiempo para escucharnos, para consultar nuestro material y todo esto, pues siempre estamos muy agradecidos. Y nos vemos el siguiente año. Les deseo que pasen felices fiestas. Y en enero, seguramente en las primeras semanas del mes de enero, pero los primeros días del mes de enero, estemos mandando nuestros nuevos temas y nos vamos a estar viendo seguramente antes del 15 de enero a través de este medio. Les agradezco como siempre y que pasen felices fiestas. Buenas tardes. Muchas gracias.